Muchísimas gracias a todos por estar acá. Estamos muy emocionados, muy contentos de que Asif Kapadia esté aquí entre nosotros en esta aula magna que tanto queremos desde la carrera de diseño de imagen y sonido. Es realmente emocionante para todos los que estamos acá. Hay una alarma que suena, pero vamos a seguir. Está buenísimo este festival, que este festival exista en este contexto tan particular en el que estamos viviendo, de financiación de las universidades públicas, de persecución y estigmatización a la Universidad de Buenos Aires. Así que hacer un festival como el FICUBA en esta tercera edición, y con la magnitud y con los invitados y con todos los contenidos que están en este festival, es un acto de valentía y también un acto de resistencia, así que me parece que está bueno que nos apropiemos del festival y que estemos en las salas, veamos las películas de Asif y le pongamos un poco el cuerpo a esta cruzada de hacer este hermoso festival. Bueno, sin más, vamos a empezar. La idea es, yo voy a hacer algunas preguntas y después vamos a pasar el micrófono a ustedes, al público, a estudiantes. Preguntarte primero, Asif, cómo entras al mundo del cine pensando el cine como un medio de expresión, ¿no? Contar historias a través del cine. Okay. Hello everyone, thank you for coming. Really happy and proud to be here and to have been awarded the doctorate from your university. So I feel a little bit Argentinian now. So. Great. It makes me think of that song, you know, he who doesn't jump is an Englishman, but I'm jumping now, I'm jumping. Aquí. Yo estoy muy feliz y muy orgulloso de estar aquí. Quiero agradecer también por el doctorado honoris causa que me han dado. Me siento un poco argentino ahora. Yo sé que se dice mucho que el que no salta es un inglés, pero aquí estamos saltando. So how did I get into filmmaking? How did I get into making stories? This is really cool, the tension of, is there a fire? Or not? I don't know. I'll wait for one of the professors to tell us if we have to do this outside. I did not come from a background of, my family was not in cinema, my family was not in the arts, so I was the first one to do this. I got into filmmaking very accidentally, where I just started to help out on films. Yay. I was 17 when I worked on a short film, and I just carried the boxes. I made tea, I just did all of the boring jobs that nobody else wanted to do. Cuánta atención. No more tension, the alarm is... no more alarm. Yo no vengo de una familia de las artes, una familia con historial de cine, ni nada por el estilo. En principio yo me encontré con el cine por accidente, ayudando en películas. Tenía 17 años cuando estuve asistiendo en la grabación de un corto. Y yo lo que hacía era cargar cajas, cables, servir té, todos los trabajos que nadie más tenía ganas de hacer. So, I enjoyed just being part of a team and a crew. And I enjoyed my brain, I couldn't help it. I just enjoyed trying to solve problems. And a lot of filmmaking is there's a problem, how do you fix it? We don't have enough money, we don't have enough time, we want to do something, how are we going to do it? And some people panic and they worry, and some people enjoy this, and I enjoy this. I enjoy when there's a problem, I'm like, okay, we can stay calm, you know, we can fix this. And even when I was very young, and I was the youngest person on the film, I would always think, well, why don't you just do this? It's kind of obvious, so just try something. And for me, I would describe it, I don't know if the same figure of speech exists in Argentina, I ran away with a circus at 17. Wherever the circus of cinema went, I chased after, and I traveled the world with the circus.
Yo disfruté mucho el trabajo en equipo, estar dentro del equipo de filmación. Y también lo que disfruté mucho, mi cerebro disfrutaba la sensación de resolver problemas. Mucho de lo que tiene que ver con realizar una película tiene que ver con que se generan problemas constantemente, ver cómo resolverlos. No tenemos suficiente dinero para hacerlo, no alcanza el tiempo, no alcanzan los recursos. ¿Cómo hacemos? Hay muchas personas que entran en pánico y yo lo disfruto. Hay un problema, yo me mantengo la calma, busco cómo resolverlo. Y ya siendo muy joven en estos contextos, yo veía que había gente que tenía problemas y dificultades y yo decía, ¿por qué no lo resuelven de tal manera? Para mí ha sido como acompañar un circo rodante. El circo viajaba y yo estuve viajando junto con el cine, con el circo alrededor del mundo. So I've nearly answered your question. This then includes making short films, going to college, going to university, going to film school, doing postgraduate, but all of the time making my own short films with my friends, working on other people's films to get experience at the same time, and learning the history of cinema and theory of cinema through my university. So the education part of it was very important, because the only way I could learn to make a film and have access to equipment and people and tell stories was via studying. So for me it was a very, very important part of my journey to become a filmmaker. Mi camino dentro del contexto del cine ha incluido hacer cortos, ir a la escuela de artes, a la facultad de la universidad, al colegio que enseñaba específicamente cine, hacer un posgrado, hacer cortos con amigos también, trabajar dentro de las películas de otros a la misma vez. Y, por otra parte, la historia, la teoría, me la dieron la educación. Fue la educación la única manera para poder acceder a lograr contar todas estas historias, a poder estudiar y lograr llegar a donde estoy hoy. Siento que después de hacer algunos largometrajes de ficción, un poco el documental irrumpe en tu vida, ¿no? No había algo calculado, sino que la propuesta de escena como que es una disrupción y un punto de giro en tu vida profesional. ¿Cómo es ese momento de quiebre? El paso So all of my training at university and film school, and all of my kind of dreams young as someone who wanted to make films, all of my background was in fiction. And I watched drama, and I wrote screenplays, and I directed, cast actors and directed films. My first 3 or 4 feature films are fiction. So I'm like, and in my mind I'm still a drama director. Accidentally, I made Senna. It was a bit of an accident, because I love cinema, and I have another thing, I love sport. So it was just this chance to make a film about sport, and I thought, okay, I'll do this film, it'll be very easy, quick, I'll make it, and I'll go back to making feature films. And it was like 5 years of my life, and I was like going crazy, and I became obsessed with Ayrton Senna, and it was the change, it was the turning point of my life, was making Senna, my first documentary. Mis estudios en la facultad, mi juventud, todo mi background, mi historia, es de ficción. Yo escribí drama, escribí guiones, he realizado casting de actores. Mis 3 primeros largometrajes fueron y son ficción. Así que a mí me gusta pensarme, yo me percibo como parte dentro del mundo del drama. Y fue por accidente que me encontré escribiendo Senna. Lo que sucede es que a mí me gusta mucho el cine y también me gustan mucho los deportes. Y vi allí una oportunidad y pensé, lo hago rápido, voy, hago esto, cortito, vuelvo, y resultó que terminaron siendo 5 años de mi vida, una locura, una obsesión total por Senna que me invadió la vida. Y este fue el punto de inflexión, el cambio, que fue mi primer documental. The important thing was, when I was doing drama, I learned to write screenplays and to think about story and structure
and character development, and the antagonist, and all of the classic things of like watching a Hitchcock movie and breaking it down, like how does this work, and shot selection. So all of this information of how to make a film, and lighting, and storytelling, and performances, I then applied to documentary, even though I didn't shoot the footage. I used the same rules when making Senna. So I treated it as if these were my dailies, my rushes, and I treated it like I was making a feature film, not a documentary, and to play it for the big cinema audience. The music, the sound, everything was created as if I was thinking of it as a fiction. Lo que me dio el drama fue la capacidad de escribir. Yo he escrito muchos guiones para teatro, la capacidad de buscar una estructura, la construcción de la historia, de un personaje, del desarrollo de un personaje, de la construcción de un antagonista, de toda esta búsqueda de las partes que se encuentran en el análisis de una película de Hitchcock. Y con toda esta información pensé cómo escribir, es así, con esta información, cómo escribo yo mis largometrajes, desde la luz, desde cómo construyo la historia, desde las performances, y lo aplico en documentales. A pesar de que yo no realice las filmaciones en sí mismas, las junto y las uso como si fueran mis partes para poder construir de esta manera un largometraje para una audiencia de cine. Y desde allí pienso la música, el sonido, cómo construirlo de manera que sea una ficción. Dirigir es un poco tomar decisiones. Y en Senna empieza a aparecer como ciertas decisiones formales, desde el uso del archivo, las entrevistas, que se marcan claramente en Senna y continúan en el resto de tu obra. ¿Cuáles son esas decisiones y en base a qué y por qué tomaste esas decisiones en ese primer documental? So the big decision on Senna was to not have interviews and not have, in English you call it a talking head, and the traditional documentary way of making a film about Ayrton Senna is you interview somebody and they say, Senna, he was really great, he was so fast, and then you have a shot of a car going, meow. And then the next person says, he was amazing, and I was like, this is boring. I don't want to, I hate those sorts of films. So because I had no experience really in documentaries, I was like, well, he must show me. If you write a screenplay, if you are making fiction, it's not what people say, it's what people do that is important. So my job as a director is to show you how good he is, and how fast he is, and how charismatic and spiritual and everything Ayrton Senna is. So I have to find the right shot to show you this. I don't have to tell you this. And definitely, this is the big one, Ayrton Senna's big rival was Alan Prost. For me, he's Brazilian, and it's a film about a Brazilian, and he's very proud. It would be a failure for the director to have a film about Ayrton Senna narrated on screen by his greatest rival, Alan Prost. So I was like, well, I can't do that. I'd piss off Ayrton Senna. So that was the big decision, was, well, I want to make a film where Ayrton Senna narrates his own life story. That's not the easiest way to make this film, because he's not alive, and I never met him. So this is going to take more time and money, and I don't know how, but I'm going to find a way. Good luck. La gran decisión dentro del documental de Senna fue no hacer entrevistas. En inglés se llaman las talking heads, las cabezas que hablan, que es la forma tradicional de realizar documentales, en las que tenés una entrevista, que alguien habla de Senna, sí, este tipo era genial, era súper rápido, y después ves una filmación donde hay un auto que hace... y la gente dice, wow, era genial. Y eso me parece aburridísimo y realmente lo odio, lo detesto. Y es algo
que no me interesaba en absoluto. Yo no tenía experiencia en documentales, pero sí tenía mi experiencia en ficción y en escribir obras de teatro. Entonces, lo que sucede con los actores de teatro es que ellos no dicen, ellos hacen. Entonces mi intención era mostrar lo que él hacía. Mi trabajo era mostrar qué tan bueno era, qué tan rápido era, su nivel de carisma, qué tan espiritual era Ayrton Senna. Entonces tenía que mostrar este lado de él. La otra cuestión muy importante de Ayrton Senna era su rival, que es brasileño, es un tipo muy orgulloso y no podía dejar eso por fuera ni podía dejar que su rival... Francés. Alain Prost. Sorry. Era... That is the documentary I haven't watched yet, sorry. En Ficúa esta semana. Homework. Detention. Y no quería fallarle de esta manera a Ayrton Senna pidiéndole a su rival que hablase al respecto de él, habría sido molestarlo muchísimo. Entonces pensé, ¿cómo vamos a hacer que Ayrton Senna cuente su propia historia? Lo cual no es nada fácil porque ya no estaba vivo, yo nunca lo conocí y esto iba a tomar mucho dinero, mucho tiempo y de alguna forma habría que encontrar las soluciones. Bien, en tu segunda película, que no escuchan los profesores de guión, que hay algunos por acá, en Amy no hay guión, no hay tratamiento narrativo, no hay una sola página escrita previa a arrancar el proyecto. ¿Por qué esa decisión? Y en base a eso, ¿cómo se configura el hacer Amy? Yeah, it's a it's a good question because with Senna, there were many books and stories, and he had died 14 years before we started to make the film. With Amy, it was less than 1 year after she had died, where her family and the record company and her manager, who were all in the film, contacted us and said, will you make a film about Amy Winehouse? So my feeling was, it's too soon. Leave her alone. But I always had questions with her when she was alive, and she was in a very bad way. She was very sick, and she was still performing. She was still on TV. She was still really in a bad way. I lived in and around Camden for 10 years, near where she lived. And I had a question. Simple question, why is nobody looking after her? And so the film was, my decision was to try to answer this question. Why is nobody looking after her? Es una muy buena pregunta. La perspectiva fue muy distinta porque en el caso de Ayrton Senna, él ya había muerto 14 años antes, ya había muchos libros escritos, ya había mucho material del cual tomarlo. En el caso de Amy, ella había muerto hacía menos de un año cuando lo comenzamos. Y en el caso de ella fue su familia, fue la discográfica, fue su manager, el grupo, fueron las personas que me llamaron, nos llamaron para poder hacerlo. Pidiéndonos que escribiéramos una película sobre Amy Winehouse. Y primero pensé, es muy temprano, déjenla descansar en paz. Pero siempre tuve una pregunta que me daba vueltas en la cabeza, es una duda al respecto de ella. Cuando ella todavía estaba viva, estaba muy enferma, seguía haciendo shows, seguía en la televisión y se la veía muy mal. Y yo vivía en esa época por Camden, unos 10 años vivía ahí muy cerca de donde vivía ella, y yo me pregunté muchas veces, ¿por qué nadie la cuidaba? ¿Por qué nadie la cuida? Y mi decisión fue hacer esta película desde esa pregunta, ¿por qué nadie la estaba cuidando? So with Senna, everybody loves Senna. So when we said we were making a film about Senna, and the family and Formula One had said yes, everybody spoke to us. With Amy, nobody wanted to speak to me. Because everyone that knew Amy
or was friends, real friends with her, had never spoken to the press or the media. They didn't trust the newspapers. They thought I was paparazzi. So nobody would talk to me. So for a long time, it was like impossible, because the people who will speak don't know, and the people who know, they don't speak. So then my job in this film was very different. I had to get people to trust me, and it was really important to get someone to trust you. You don't want lights and cameras, you don't want to be noisy. So I did interviews just on audio, just a microphone, nobody in the room, in a very safe studio, and many times I turned the lights off. So we would sit in the dark and we would just talk, and sometimes her friends would come and just cry. And they just needed to eventually, when they trusted me, tell the truth to somebody, because they felt nobody had listened to them. And they said, she's going to die, somebody do something, and nobody did anything. So this film was very different to Senna. It was like therapy. And people were young, and they were very troubled. And so it was a totally different experience of making it as small and as safe a space as possible for them to talk. And that's why in the film, in Amy, you hear her friends and they're crying, because they've never told anyone this story before. It's the first time they spoke to someone. So it was a very difficult, very emotional project. Nuevamente, los proyectos fueron muy diferentes porque en el caso de Senna, todo el mundo amaba a Senna. Su familia, la Fórmula 1, todo el mundo dijo que sí, todo el mundo habló. Con Amy nadie quería hablar. Los que la conocían a Amy o sus amigos no querían contar nada a los medios, no querían confiar, no querían abrirse con ellos porque no había confianza en absoluto. Pensaban, de hecho, que yo era un paparazzi. Entonces, era una misión casi imposible. Aquellos que la conocían no querían hablar, y aquellos que querían hablar no la conocían. Entonces fue una tarea ardua poder construir esta confianza. Para eso, cuando me fui acercando, las grabaciones eran sin luces, sin cámaras, evitar el ruido, hacer una entrevista con nada más que un micrófono sobre la mesa, grabando la conversación. Que no hubiese nadie más tampoco en la habitación, que fuese un estudio a resguardo, construir un espacio seguro. De hecho, hubo veces en las cuales apagué las luces del estudio, que estaba con algún amigo de ella, y que sus amigos venían y se ponían a llorar, porque era un espacio seguro donde realmente sentían que le podían contar la verdad a alguien que nadie tenía voluntad de escuchar antes de eso. Había muchos que venían diciendo, ella se va a morir, que alguien haga algo, y nadie hacía nada, nadie hizo nada. Entonces fue un poco terapéutico para ellos poder procesar todo esto, porque eran muy jóvenes, estaban con muchísimos problemas, realmente con muchísimo dolor. Así que fue una experiencia muy distinta poder construir este pequeño espacio seguro para que ellos pudieran hablar. Por eso dentro de esos espacios es que sus amigos generaron esta confianza como para poder llorar y contar las cosas que jamás le habían contado a nadie por primera vez. Realmente fue muy, muy emotivo hacerlo. So with Senna, I knew there was thousands of hours of footage because everything is filmed, it's sport. With Amy, when we started the film, I had no idea if there was any no footage. Only the concerts where she looked really bad. So we started the film with no idea if there was any material. And everybody we spoke to said, no, I have nothing. So everybody started the film by saying no. And then my job is to build up one by one trust. So the first person says, okay, maybe. Okay, I'll speak to you. And then once they spoke to me, they said, well, I have a few photographs. They're probably no good. This is what I have. Or I have a video that I filmed. Or I have something on my computer. Or I have an answer phone message. And the film, the way I always describe the films, is like a mosaic of a kind of
in a church, you would have a picture, a kind of religious picture of it. In every mosaic is lots of little pieces of glass. And Amy and Senna, particularly Amy, it's like all of these little pieces of footage we found one by one from friends and family around the world to try to piece together the portrait of Amy. En el caso de Senna, había miles y miles de horas de grabaciones con las cuales podía trabajar dentro del espacio de los deportes. En el caso de Amy, no teníamos idea, la verdad es que no había mucho más con lo que trabajar, más que los conciertos en donde ella ya se veía bastante mal. Entonces, cuando empezamos a preguntar y empezamos a buscar material, nadie decía, no tengo idea, no sé nada, no hay nada. Y a cada persona que le preguntábamos, repetía el no. Entonces fue necesario ir construyendo esta confianza. Primero, encontrar a aquella primera persona que dijo, bueno, quizás puedo hablar con vos. Y luego de hablar decía, bueno, mira, tengo estas fotos, la verdad es que no son nada buenas, o tengo este video, o tengo un mensaje que me dejó en el contestador, o tengo algo en la computadora. Me gusta a mí pensar en las películas como si fueran un mosaico, como en una iglesia, cuando uno ve que están las grandes imágenes religiosas hechas con pequeños pedacitos o de vidrios o cerámicas, que todas juntas van creando un gran mosaico. En el caso de Amy, en el caso de Senna, es uno tras uno, que van construyendo la imagen que tiene un amigo, que tienen diferentes miembros de la familia, para poder pintar el retrato entero de ellos. So the final thing. So for each film, there's sometimes one very simple idea. On Senna, there was going to be no interviews on camera, and Senna was telling the story. On Amy, she didn't speak like Senna. She didn't give interviews. When she became famous, she stopped talking. So I needed a way to find Amy's voice. And the voice was her lyrics. Her songwriting is her diary, is her heart. So that's why we put the lyrics on the screen, to say, this is what she's really feeling. And every song was her diary, her personal life, her poetry. And so that became the answer on Amy, was how do we know what Amy feels? What is she thinking? Read the lyrics. Cada uno de estos tiene una idea principal. En Senna era que no hubiesen entrevistas, que Senna contase su historia. En el caso de Amy, ella no contó nada. Cuando se hizo famosa, ella dejó totalmente de hablar. Y había que encontrar su voz, y su voz estaba en las letras de sus canciones, en la escritura de sus canciones. Es por eso que las letras de las canciones están en la pantalla durante el documental. Cada canción va relatando su propio diario, es la poesía que ella va escribiendo, y esa fue la respuesta sobre qué es lo que ella estuvo pensando durante su vida. Si bien en tus películas no hay guión, todas tus películas tienen una narrativa muy clara, clásica, donde están los protagonistas, los antagonistas, conflictos internos, conflictos externos, progresión dramática, como que todo funciona casi a la perfección. Pienso en Maradona, en ese conflicto entre el Diego de Fiorito y el Maradona superestrella, ese arco de entrada y salida de Nápoles. ¿Cómo se va configurando en el proceso esos relatos tan acabados? I mean, it takes a lot of time. And I have a very brilliant crew. There's a team, there's a brilliant editor. Chris King was the editor on the 3 films, who is a brilliant storyteller, and who takes all of this material that I do interviews. We have a team of researchers, brilliant researchers, including 2 who are here, Laura and Rita. Yeah, Laura y Rita, productoras de archivos, están aquí. Diego Maradona with me here. De pie. Students from this university and teachers of this university. Yeah, so the researchers, the editor are very important. And this is why I come back to learning about screenwriting at the beginning when I was doing fiction, is when you apply that to a documentary, that you have certain structure and characters and
You have a certain way, a film has a shape when you're writing a screenplay or a story or a book. And for me, the same thing should apply with documentaries. That, like for me, if you're making a short film, there's a different structure. If it's a 3-minute film, it's different to when you have a 10-minute film. Or when you're making a student film and it's 15 or 25 minutes, that's a different structure of how much story you need and how many characters and how the character develops. When you expand this to a feature film, for me, the beginning of the film shouldn't be exactly the same at the end of the film. You know, your character has to change, something has to happen. So this is just classic storytelling from, you know, however back we want to go back in history. And if you study writing and read books and you understand literature and you watch cinema, then the idea is to apply these rules through footage. However you make your films, I use archive, but whatever you do, I think that people they understand storytelling if you give it to them in the right way. It doesn't have to be in the same order. But it's more satisfying that way. Emotionally as well, it works. And I think for me, it's very important to make cinema and films that emotionally affect the audience. So Senna, Amy, Diego Maradona affect people. People cry, they laugh, they kind of feel what it's like to be with them. Oh, and there's one final thing. That's important for me, is what I try to do is to tell the story in the present. So you are with Senna, you're with Amy, you're with Diego when he goes to Napoli. So we're not looking at it from the end of his career, oh, I remember when I was in Napoli. It's as if, oh my God, we're in the room with Diego Maradona. We're in the car with Diego Maradona going to Napoli. That is like where you go, okay, this is going to be fun. You know, that's where the energy comes from. Good luck. Toma. This is mucho the tiempo. short version of my answer. Estas son las versiones cortas de las respuestas. Toma mucho tiempo y realmente un equipo brillante poder realizar estas cosas. Chris King es mi editor, es excelente para contar historias y a él le doy muchísimo material y él busca cómo construirlo, cómo trabajarlo. Tengo excelentes investigadores, Laura y Rita están aquí, que son profesoras de esta casa. Otro aplauso. Que han sido directoras de archivo, realmente es increíble trabajar con gente así y es muy necesario. Entonces es a través de los investigadores, de los editores, que son importantísimos. También por eso digo que es tan importante aprender sobre la escritura de guión para poder luego aplicarlo a otros aspectos, como en los documentales, junto con esta estructura, aplicando esta estructura. Esta estructura también se aplica en cualquier libro, en cualquier historia, en un cuento, con lo que sea que uno quiera crear. Siempre se suele respetar esta estructura. Y lo mismo quise hacer yo con el documental. Es distinto en cada caso. Cuando uno hace un corto, la estructura cambia totalmente. No es lo mismo, no es la misma la estructura, los personajes, el número de personajes y el desarrollo de cada personaje, que se puede hacer un corto de 3 minutos, 10 minutos o 25 minutos. Realmente cambia mucho. Y yo quería que el personaje cambiase desde el inicio hasta el final de cada película. El personaje tiene que cambiar. Y esto se ha aplicado históricamente siempre, en todo lo que uno lee, en todo lo que es cine, se aplican estas reglas. Yo lo hago con material de archivo. Y además es muy fácil, se hace más fácil para que las personas de esta manera lo puedan entender cuando hay una historia bien contada. Además, llega más, funciona a un nivel más emocional. No es que las personas no lo puedan entender, pero si se cuenta de esta manera, es más fácil comprenderlo, es más emotivo y el público se ve afectado. Uno ríe, llora, lo ama. Y para mí otra cuestión importante que quería destacar es contar la historia en presente. La idea es que cada uno estuviese con Senna, estuviese con Amy, estuviese con Diego Maradona ahí cruzando el arco de Nápoli. No desde el final de, me acuerdo cuándo sucedió tal cosa, sino, vamos, nos subimos al auto, estamos yendo con él a ver qué es lo que va a suceder. Bien, todo.
Me gustaría hablar un poquito de 2073 y cómo ciertos materiales de archivo, materiales estrictamente documentales, aparecen en una narrativa ficcional y distópica. Les recomendamos a todos ver la película, van a ver algunos rostros conocidos para los argentinos. Y en ese sentido, ¿qué cuestiones te preocupan en este contexto de avances de las derechas en el mundo? ¿Qué te preocupa a nivel vida y a nivel cine también? So 2073 was a different style of film because, in a way, having made Senna, Amy, Maradona in a style, everyone started copying it. So I thought I have to do something else. Todos acá. Yeah. I was like, great. Now, yeah, it's fine. It's great. Gracias. But I'm always like, okay, what should I try now? And the style of a film should always come after what are you trying to say? And my feeling was that something's going on in the world. Something's happening everywhere, and it's not good. It's really bad. I'm worried. And it's not just what's happening to the planet and the climate. It's not just why all of these politicians crazy and corrupt. It's not just, is your freedom being taken away. It was like, and what is technology doing to us? It was like everything is happening, I felt, at the same time, everywhere. So the film was almost like an experiment for me to try to see, is it really happening everywhere? And if so, why? «2073 es un estilo bastante distinto a lo que fueron los documentales, porque primero hice Senna, hice Amy, Diego Maradona, y luego todo el mundo empezó a copiarlos. Y está muy bien que suceda. El tema es, ¿y ahora qué hacemos? Lo que quise buscar en este estilo es qué se hace luego con aquello que estoy intentando decir, aquello que estoy intentando contar. La situación es que hay algo que está pasando en el mundo, algo que no está nada bueno, es algo que es muy malo y que es muy preocupante. Y no es solo la cuestión climática, no es solo la cuestión de que hay políticos que están locos y que son absolutamente corruptos, no es solo que nos están quitando libertades, es también qué es lo que la tecnología está haciendo con nosotros. Y sentí que esto estaba sucediendo en todos lados. Entonces me propuse hacer una película para preguntarme, ¿realmente esto está sucediendo en todos lados como siento? ¿Y por qué? So the film had a different intention and in a way I think a different message, but this all comes out of the research. So it was during lockdown, during COVID, we were all at home and I thought this was my chance to speak to lots of brilliant investigative journalists that I was reading, professors, scientists, experts, all of these people that the politicians keep saying, don't listen to them. I like listening to them. So I'm going to interview lots of people around the world and then try to understand what are they all saying? And every one of them said, yeah, we're worried. Things are bad. In India, in Brazil. I don't know if I spoke to anyone in Argentina. Things are bad. In the US, in the UK, in Eastern Europe, in Africa. It was like everywhere. At the same time, in the same way. So I asked people why. And all of the people said, well, we never had this technology before. We never gave our information for free to these tech companies. And the people who have all this information can now use this to create problems that help them. And so that's when I thought, okay, my instinct is I'm onto something. And I was collecting a lot of footage from Twitter, TikTok, Facebook, everything. I was just saving this material from around the world. And I thought this is going to be difficult to make a film entirely from this footage.
So I knew I'm going to try something different. I'm going to write a screenplay where the archive and the drama cross over, and I think the audience need a central character. They need somebody to feel empathy for, somebody to keep coming back to. And so that's where the drama came in. So the documentary sequences are very different, but the audience need to come back to base and home. And that's where Samantha Morton's character is in the film. Durante esta película, la intención y el mensaje eran distintos, pero lo más importante que hice, que tuve, fue la investigación. Esta película nació en la época del COVID, en que todos estábamos encerrados en nuestras casas, y aproveché la oportunidad que tuve como para poder hablar con muchas personas que son muy interesantes, personas que tienen mucha información, con periodistas, profesores, científicos, expertos de muchísimos ámbitos distintos, toda esa clase de personas que los políticos nos dicen que no tenemos que escuchar, y yo amo escucharlos. Entonces los entrevisté y les pregunté qué es lo que está sucediendo. Y todos tenían respuestas muy similares sin importar dónde se encontraban en el mundo. En India, en Brasil. No estoy muy seguro si hablé con argentinos en ese momento, pero en Estados Unidos, en el Reino Unido, en el este de Europa, en África, alrededor del mundo estaban todos con las mismas preocupaciones, a la misma vez y hablándolo de la misma manera. Y yo me pregunté entonces, ¿por qué? Y las respuestas que obtuve es que porque nunca antes habíamos tenido este tipo de tecnología, esta capacidad de ofrecer nuestra información gratuitamente y que haya personas que con esa información pueden crear problemas que a ellos les ayudan mucho. Lo que tenía era mucho material que fui juntando por años, material de Twitter, de TikTok, de Facebook, y pensé que era muy difícil crear una película entera a partir de esto. Entonces me propuse intentar algo distinto, escribir un guión, una obra de teatro que fuese una cruza, un entrecruzamiento. Guión, no obra de teatro, guión. Perdón. Una obra, un guión que mezclase y cruzase tanto el archivo con el drama. Y creo que la audiencia necesitaba para ello un personaje al que volver, un personaje que generase empatía, y allí es donde se creaba, donde creé el drama. Un documental, una serie documentaria que es difícil poder traerla de vuelta a la base, y junto con ese personaje que hizo Samantha era posible traerla de regreso. Ganaste un Oscar, hiciste 3 de los documentales más icónicos del siglo XXI, sos uno de los narradores claves de nuestro tiempo, pero a la vez cuando hablas como un trabajador del ámbito audiovisual y hasta como un artesano. ¿Cómo combina y cómo se equilibra eso entre la gran industria y la artesanía de pegar imágenes con sonidos para generar un sentimiento? I mean, you can't eat an Oscar, you know, so you've got to work. And also, it's great, but you shouldn't take it all too seriously, because I think, for me, the thing that I care about the most is the work. And I love cinema and I love filmmakers because of the body of work that they did over a long period of time. And I think that's the most important thing. And if you think about it, I don't think Alfred Hitchcock ever won a Best Picture director, right? He never won. I mean, he's the greatest director, and he didn't win it, so it's all bullshit, right? So we shouldn't... Martin Scorsese didn't win until he made The Departed, so it's all bullshit. So it's not like... we don't worry about that. The main thing is to keep pushing and challenging and not to get lazy. And I'm lucky that I found filmmaking, which it's not a real job. I had a job once and I was shit at it, you know. And I worked for my father once and he fired me.
for being lazy. So this is a problem. When I was young, I applied to McDonald's, and they said no. This is a problem. So I got lucky. I ran away with a circus. I haven't answered the question, but go ahead. No se puede comer un Oscar, así que hay que trabajar. Y sí, es buenísimo ganarlo, pero no hay que tomárselo tan en serio. Lo que realmente a mí me importa es mi trabajo. Yo amo el cine y amo a las personas, a los realizadores de cine. Creo que Hitchcock no ganó ningún premio a la imagen y es cualquiera. Si él no ganó, entonces no tiene mucho sentido nada que venga después. Así que lo que a mí entonces realmente no me preocupa mucho, y lo importante es seguir empujando y salir de la pereza y seguir trabajando. La verdad es que yo tuve mucha suerte. Encontré la capacidad de realizar películas, que no es un trabajo de verdad. Una vez tuve un trabajo de verdad, fui pésimo, trabajé para mi papá me echó por vago. Busqué trabajo en McDonald's me dijo que no, así que realmente tuve suerte, me uní al circo y viajé. So, if you're lucky, you find something you love, and then you just keep doing it, and you keep pushing, and I come from a working class background. This is normal, you know, and yeah, I think that's it. It's simple. We don't have to complicate it. And I have made films like Senna didn't win lots of prizes, and Amy did. It's great. I love both films. You know, you don't love one more or feel differently because it was more successful with awards. So I think that's the main thing. And you know, for me, it's like an honor to be here in Argentina because I made Diego Maradona, and then I can go to Brazil and they love Senna. I'm like happy, and I'm from England. I don't speak Spanish. I don't speak Portuguese. I can't understand Neapolitan. So it's like I'm like lucky, but also I'm interested in people. I'm interested in different countries and culture and character and personalities and stories. And I think if you're interested in these things, you can go anywhere in the world and find stories and make films if you care. Creo que entonces la clave es esa, tener la suerte de encontrar algo que amás y seguir haciéndolo, seguir empujando, seguir en eso. Yo vengo de un contexto de familia de clase obrera, clase trabajadora, y entonces no conozco nada más que seguir trabajando. Y en el caso, por ejemplo, Senna no ganó ningún premio. Amy ganó un montón de premios y me encanta y está fantástico, pero no por eso amo más o quiero más a una de las obras que a las otras por la cantidad de premios que haya ganado. La clave no está ahí. Para mí la clave está en que es un honor estar hoy aquí en este país, estar en Argentina, donde pude hacer Diego Maradona y que ha estado tan genial. Después me puedo ir a Brasil, donde aman tanto a Senna y también está buenísimo. Y yo soy inglés, yo no hablo español, no hablo portugués, no entiendo neapolitano, pero lo que sí tengo es que me interesa la gente, me interesan los países, me interesan las culturas, me interesan los personajes, las personalidades y sus historias. Y creo que si realmente te importa, uno puede contar esas historias. Última pregunta de mi parte antes de pasar el mic. Hace unos años, en una conversación como esta, un alumno preguntó ¿por qué documentar la vida en vez de vivir la vida? ¿Qué valor le das al acto de documentar? El estudiante preguntó, ¿por qué documentar la vida? ¿Por qué tomar piezas de lo real? Did they fail? Sí, quedó ahí. En vez de vivir la vida y sin documentarla. Well, I think if I understand it correctly, I think that's why you have art. You have culture, you have art, because you are not, it's not just about today.
if you create something, or you tell a story, or you write a short story, or a poem, or make music, or a painting, one day you might die, but the painting's still there. And it has meaning, and it changes, the meaning changes with time. So that's cinema, for me, is art. And you're creating something to understand humanity, and to understand yourself. And you go through a process when you make it. The people you make films about change. I've seen that with the people that I've made. I'll give you the example on Maradona. When we started it, Diego Maradona's children, none of them were speaking to each other. And when I went to Napoli, I met Diego Jr. And then I came here and I met Dalma and Janina. And I spoke to his other children as well, who he had not recognized. And I was meeting them going, you're really nice, and you're really nice, and you're like, your family. You should you will get along. You should talk to each other. You know, you can change people's lives a little bit if you make something. And I'm told now they all talk to each other and they get along, because so they should. Sometimes parents are stupid, you know, and children are the smart ones, right? So I think that is why we make art. We make art, we don't have to explain it always. We don't even always understand it. And often the understanding comes when we give it to the audience. And the audience will interpret it, and you go, oh, that's what it's about. I didn't know. You're just going to make it. And I think that's what I love. I just like making stuff. It's not a job. It's great. You know, there's much more difficult ways to work. So if you're lucky to be able to survive and make art, then we're privileged to do that. And the meaning comes with time and context. Lo aprobamos. A ver si lo comprendo bien. El motivo es el arte, es la cultura. Es por las artes que lo hacemos. Y uno no lo crea para hoy. Cuando uno crea una historia, un cuento corto, un poema, escribe música, realiza una pintura. El día que te mueras, esa pintura va a seguir estando allí. Y su significado puede cambiar con el tiempo. Y creo que también a través de esta creación uno puede entender diferentes cosas. Uno se puede entender a sí mismo, uno puede entender la humanidad y uno puede también ir realizando pequeños cambios. Uno también cambia hasta la historia de aquella persona sobre la que estás contando. Un caso fue el de Diego Maradona. Cuando empecé, sus hijos, entre ellos, no se hablaban en absoluto. Y cuando fui a Nápoli lo conocí a Diego Jr., después vine aquí, hablé con Dalma, con Janina, hablé con otros hijos que Diego no había reconocido, y dije, ay, vos sos re buena persona, vos me caís genial, vos también, son todos muy copados, y son familia, se entenderían entre ustedes. Entonces hay algo que se puede cambiar a través de esto. Según tengo entendido, hoy por hoy ellos están en contacto, hablan entre ellos. Y a veces la vida es así, a veces uno tiene padres que son unos estúpidos. Y hay muchos motivos así, por estos cambios en los significados es que hacemos arte. Y no siempre hace falta explicarlo. Con el tiempo luego se puede entender. Cuando uno se lo presenta a la audiencia luego lo interpreta. Y eso es lo que a mí me gusta el hacer. Por eso es que digo que no trabajo, hay muchas otras formas peores de trabajar que esta. Así que si pueden sobrevivir gracias al arte y podemos vivir gracias al arte, realmente es un privilegio. Y luego podemos dejar que el significado hable por sí mismo y que el contexto lo vaya cambiando. And particularly now, we're living in a time where we must record what is going on. We should be covering everything that is happening, because if we don't, then they'll be like, well, it never happened. How are you going to prove that happened? And so I think we're living in a particular moment where it's really important to record things and to keep it and to be a witness to the awful things that are happening in the world. And Gaza in particular, nobody would know if it were not for people in Palestine recording it and journalists kind of documenting what's happening and being killed for it. You know, so I think that's why it's really important.
aún es más importante en los tiempos que estamos viviendo, grabar las cosas, cubrir todo lo que está sucediendo, porque si no, es como si no hubiera pasado. ¿Cómo vas a probar que estas cosas están sucediendo, que suceden? Así que creo que es muy importante en los tiempos que estamos viviendo ser testigos de las cosas horrendas que están pasando alrededor del mundo. ¿Cómo sabríamos de lo que está pasando ahora en Gaza si no fuera por las personas que están en Palestina grabándolo y comunicándolo, si no fuera por los periodistas que se están jugando la vida y que están muriendo por contarnos estas cosas? Bien, preguntas. Tenemos unos minutos más para hacer algunas preguntas más. Hola, Sif, ¿todo bien? Bueno, Hi. hello. Bueno, un gusto conocerte primero. Anoche te escuché hablar en el programa de Seba de Caro en California Secreta que te gustaría hacer Operación Masacre, escrita por Rodolfo Walsh, un compañero que al día de hoy se encuentra desaparecido. ¿Qué hay en vos que te interesa contar en particular? ¿Por qué te interesa esa época, ese hecho en particular que te interese mucho a vos? Muchas gracias. I was in London and I had shown a film that I made many years ago, a fiction film which starred Michelle Yeoh called Far North. And there was a lady in the audience who said, because I had said like this in a Q&A, that I would love to make a film in Latin America. This is in 2005. Most you probably were not born. Okay. A long time ago. And she said, I've got lots of... She was from Argentina. And she was an older woman who had worked as an actress in a radio. And she said, oh, come to my house. I'm going to tell you some Argentinian stories. And I'm kind of crazy. I went to her house. I mean, she told me some amazing stories. No, not all of them were amazing. Most of them were terrible. Estaba en Londres, estaba mostrando una ficción que había hecho en su momento con Michelle Yeoh, una película llamada Far North. Y en un espacio así de preguntas y respuestas, me dijeron, ¿por qué no haces una película sobre Latinoamérica? Y esto es en 2005, probablemente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Y ella era una argentina, una actriz, había trabajado en radio, y me dijo, vení a casa, que yo te cuento historias. Y como yo también de la cabeza no estoy, fui a la casa y me contó muchas historias, muchas de las cuales la gran mayoría no eran muy buenas. But one of the stories she told me, I was like, that's amazing. What is that? And she told me more, and we did not know this story in Europe or in England, because I don't know if it was published in English at the time. And this, I later learned, is Operation Massacre. And I thought, I would love to try to tell that story. Now, 20 years ago, that story seemed like a story about the past. Now, it's like now. So I still want to make it, and I still would like to, and I know how complicated the story is. And again, a bit like Diego Maradona, I'm not Argentinian, I don't know all of the context, but it's a project that actually my super team here, Laura and Rita, have been working with me for I don't know how long. 3 years already. Because once, when we were working on Diego Maradona, we were in a taxi here, and I said, have you heard of this story by this guy, Rodolfo Walsh, called Operation Massacre? And they were like, yeah, we all studied it. And I was like, oh, I really would love to, if I could, make that into a film. So a lot of the films that I make, I might spend 10 years or 20 years thinking about them, and then hope one day I can. So that's me telling you about something I would like to make. Good luck. En lo que me contaba estas historias dije, hay una historia, esa historia es genial, realmente me interesó mucho, contame más. Y sobre esta historia
historia no había llegado a Europa, a Inglaterra, creo que ni siquiera se había publicado allá. Y esta historia es efectivamente Operación Masacre. Y dije yo, quiero contarla. Esto pasó hace 20 años. En ese momento, pensarla era escribir una historia sobre el pasado. Ahora, pensarla es escribir una historia sobre ahora. Así que quiero hacerla. Sé lo difícil que es, igual que me pasó con Diego Maradona. Yo argentino no soy, así que hay un montón de cuestiones locales que no comprendo, y es por eso que tengo un equipazo que viene trabajando conmigo hace ya, ¿cuánto tiempo? Unos 3 años trabajando con esto. Así que de la misma manera que como trabajamos en su momento, cuando estábamos trabajando sobre Diego Maradona, íbamos arriba de un taxi y les pregunté, ¿ustedes escucharon sobre esta historia de Rodolfo Walsh? Y me dijeron, no la escuchamos, la estudiamos. Y realmente me encantaría filmarla. Hay algunas películas que paso 10 años pensándolas y viendo cómo poder hacerla. Espero un día poder realizarla. Así que aquí estoy diciéndoles que esta es mi voluntad, lo que quiero hacer. ¿Alguna otra pregunta? Hola, acá. Hola, sí. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, soy un gran admirador tuyo y de tus documentales. La verdad te admiro como realizador. Y nada, yo te quería preguntar cuando trabajás con figuras como Maradona o Amy o Ayrton Senna, ¿cómo vos te adentrás a su cultura desde adentro como para poder interpretarlas y darles un sentido de pertenencia, aparte de vos como autor en sí del film? Muchas gracias. So the way I try to make the films is I do 3 things all at the same time. I meet people who were there, who knew the character, and interview them, and just collect like research. And we're at the same time we look for everything, any material, any footage, anything that we can find that is public but also private. And then at the same time, at the beginning of the process, we start editing. And by editing, you start taking out things. And a lot of filmmaking is like, it's about what you remove that makes it clear what you have or what you're trying to say. It's like a process of elimination. So all of this process, at the beginning, I have no idea if there's a film or what the film's going to be. I don't start off with the intention. And the intention comes gradually during this process of interviews, research, archive, editing, and often it changes. And it's not until maybe halfway through making something that I know, oh, this is what this film's going to be about. This is what we're trying to say. I never know at the beginning. And I would say this journey is really what I want the audience to feel. I don't want you to know the ending at the beginning. I want you to realize it as you go through the process of watching the film. De la manera que yo lo veo, hay 3 cosas que suceden a la vez, o mi manera de trabajar es que sucedan 3 cosas a la vez. Primero, me organizo para encontrarme con las personas que conocen o que conocieron a esa persona. Hago entrevistas, mucha investigación, junto todo el material que encuentre disponible, ya sea público, ya sea privado. A su vez, en paralelo, vamos editando este material. Y cuando uno edita, gran parte del proceso es sacar cosas. Creo que gran parte de lo que es realizar una película es saber qué sacar, porque eso es lo que hace claro lo que querés decir. Y a través de este proceso de eliminación. Y en un principio no hay una intención clara. La intención va llegando gradualmente a través de la investigación, a través de los archivos, a través de la edición. Y la intención va cambiando. Y recién es más o menos a la mitad del proceso que es como, acá está. Es esto, este es el mensaje, esto es lo que queremos contar.
Y este es el camino también por el cual quiero llevar a la audiencia. Yo no quiero contarles el final apenas comienza. Quiero que vengan por este camino conmigo y vayamos acompañando y veamos hasta dónde vamos. ¿Respondió la pregunta? Well, good audience. Hello, Mr. Capaya here. The one with the Sena hat here on the left. Bueno, I'm gonna speak in Spanish. Es medio injusto, pero hay dos cosas claves de tus documentales que realmente me encantan. Uno es el storytelling, ¿no es cierto? Y otro es las emociones que estos proyectos, ¿no es cierto?, nos generan. Un ejemplo es el caso de Maradona en la concentración con Argentina, que está esta imagen de Diego cenando y de repente se pierde en el horizonte, que puede ser un material de archivo súper random, pero lo dotás de un significado muy importante. Después hay momentos claves en ambos, ponele en Diego Maradona, en Sena también, donde las emociones en el espectador nos generan esta sensación de, bueno, con Sena directamente decir por qué corres, por qué tratar de evitar que corra directamente. Y con Diego esta sensación de por qué la gente no ayuda. Mi pregunta es, ¿cómo dotás de significado un material random y generar estas emociones en el espectador? ¿Lo haces inconscientemente o ya desde el principio del proceso? Yes. Good luck. Good luck. I mean, the short answer is that's directing. The long answer is that's why they take 5 years. Because I don't know at the beginning what we're going to do. And I tell everyone, I don't know. They go, what's this film about? I don't know. And a big part of being a director is sometimes saying, I don't know. What do you think? And I learn along the way, and I'm very honest with the money people, the producers, everyone, when they go, so what is this film going to be about? And how, I don't know. But I will know, give me time. And a lot of it is spent thinking and looking and watching and listening and talking to people. And often at the beginning of the film, I'm not the world's biggest Ayrton Senna fan when I started the film. I was not a big Amy Winehouse fan. I never saw her perform live. I like football. I remember Diego Maradona very well. But I also remember some of the crazy things that he did. But what happens to me is when I'm making the film, I get obsessed with the characters and I start like dreaming about them. And I know their family and I know their friends and I become obsessed. The only way. And during that process, it becomes clear how to tell the story, how not to tell the story, which is the process of elimination. And then for me, storytelling is important to have drama and conflict and emotional engagement is the most important thing. This is how you make, which is what cinema is. Cinema is about making people feel something. And a lot of this comes down to casting. Like, you can make a documentary about anyone in the world. So it really is important, who do you pick to make a film about? So if you pick Diego Maradona, you have drama. Right? Amy Winehouse, we knew the ending. We knew there was a very emotional, sad ending. Same with Ayrton Senna. So it begins with the choice of which film you make and which film you don't make. And then, as I explained, it's the process of how you find the character. What a great audience. Te tengo dos respuestas. La respuesta corta es que exactamente de eso se trata dirigir, eso es dirigir. Y la respuesta más larga es que por eso uno demora 5 años. Muchas veces al principio, la mayoría de las veces, no tengo idea lo que voy a hacer. Y me preguntan de qué estás filmando, de qué va, qué haces, y yo ni idea. Y estoy dirigiendo, muchas veces dirigir es decir,
no tengo idea, ¿vos qué pensás? Y pedir opiniones. De hecho, soy honesto con los inversores, con las personas que ponen el dinero para las películas. Les digo, no tengo idea de lo que va a hacer, ya lo voy a saber, confía, dame tiempo. Y se trata mucho sobre ver, mirar, oír, escuchar y hablar con las personas. En un principio yo no era fan de Ayrton Senna, no era fan de Amy Winehouse, no fui a ninguno de sus conciertos, sabía algunas de las cosas que aparecían en los medios. Sí me gustaba mucho el fútbol y me acordaba de varias cosas de Diego Maradona, pero también me acordaba de cosas muy locas de él. Y en el hacer es que me obsesiono, hasta sueño con ellos, porque conozco a su familia, a sus amigos y realmente me termino obsesionando. Y es en ese proceso que descubro cómo contarlo y cómo no contar, que es el proceso que decía, el proceso de eliminación. Es en este cómo contar, cómo construir y contar la historia, este storytelling que es tan importante, que genera esta atracción, esta conexión. Creo que el cine se trata de eso, de hacer que la gente sienta algo. Y para eso es importante también hacer un buen casting. Porque uno puede contar una historia sobre cualquier persona, sobre cualquiera se puede contar una historia. Ahora, ¿sobre quién? Si cuento una historia sobre Diego Maradona, es drama. Si cuento sobre Amy, ya sabemos el final, sabemos que es un final triste y doloroso. De Senna también ya conocemos el final. Entonces es un proceso que cuando se va atravesando, a través de ello es que se va encontrando cuál es la personalidad de este casting. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Asif va a presentar Amy ahora en el cine de Cacodelfia. Se toman el 45. Acá. Uy. Come over there. Última. Acá, una pregunta. Acá, hola. Ahí está. Hola, Asif. Bueno. Did any girls ask any questions? Just Hello. Hello. Bueno, mi pregunta es sobre una inquietud que tuve últimamente acerca de la carrera. Hablaste mucho, hablaste hace un rato del keep pushing forward, lo de seguir adelante, seguir metiéndole ganas. Tuve últimamente una experiencia en donde me cuestioné sobre lo que sé, sobre lo que no sé, pero mi duda en concreto es sobre cómo uno, como un estudiante, como un ingresante, alguien nuevo, puede lidiar con las caídas o los primeros fracasos. Muchas gracias. I mean, it's just like, this is life. So we have to deal with like things that don't work or go to plan. And that's what I kind of mean. That somehow you have to kind of realize this will happen every day, on every film, on everything you ever do, that someone will say, no, I don't like it. No, we're not going to give you money. No, we're not interested in buying your film. And that you have to learn to get a thick skin and say, okay, you're the wrong person, there'll be somebody else, or maybe I need to change something and fix it. And that's the life. And I would say that the sooner we learn that the easier it becomes. Because even if you're lucky and successful to have a box office hit, or you win an Oscar, or you win the prize, or you become a doctor, the next film is not any easier. You start again with nothing. So this is, if you want to be a film person, this is what you do every single day of your life, and you just have to deal with it. And then, like I said at the beginning, the job is to come up with the solution, not to worry about the problem. Es la vida. En la vida hay muchas cosas que muchas veces no funcionan, las cosas no se dan, no suceden acorde a lo planeado. Y todos los días, en todas las películas, en todo lo que hagas, siempre van a haber cosas que van a frenar. Y van a haber personas que van a decir, no, no te vamos a dar el dinero por esto, no, no me gusta, no tengo intención alguna de comprar tu película. Y lo que uno tiene que hacer es engrosar la piel y entender y poder decir, quizás, no, vos no sos la persona a la que tengo que dirigir esto y seguir caminando y buscar a alguien más. O mirar y decir, quizás hay algo que tengo que cambiar, a ver qué cambio. Y es parte de la vida. Mientras más temprano lo entendamos, más fácil
se va haciendo. Y quizás un día tengas la suerte de lograr un éxito de taquilla, ganar un Oscar, hacerte doctor, pero la próxima película no va a ser más simple por ello. Todos los días va a haber que seguir empujando y va a haber que seguir empezando de cero. Y es como decía al principio, no se trata de ver el problema, sino de encontrar todas las soluciones. Hay una pregunta más, creo que hay una estudiante, una chica que iba a preguntar algo. Bueno, estoy un poco nerviosa, así que voy a hacer lo que pueda. Me too. Bueno, hola, un gusto conocerlo. Soy Ariana, estudio imagen y sonido acá en FADU. Bueno, tengo varios de sus documentales en mi watchlist hace como mucho tiempo y cuando me enteré que venía acá, dije, bueno, tengo que venir al seminario, tengo que conocer a este hombre. Siempre me llamó mucho los documentales Amy y Senna, por eso los tenía en mi lista, pero a lo que voy es que, bueno, siempre como que buscaba un momento indicado como para ver estos documentales, así que la próxima semana voy a verlos. The tension is killing me. Me está mandando la atención. Bueno, mi pregunta es, debido a la condición actual que hay en el país, en donde la universidad pública está como un poco, no sé si sabe que está como un poco en tensión todo esto. Nosotros como realizadores, ahora estamos como viviendo una época muy difícil en el cine acá en Argentina. ¿Cuál sería su consejo para nosotros que, bueno, es como un futuro muy incierto? Está como muy complicada la situación. ¿Cuál sería su consejo hacia nosotros? Que bueno, hay muchos de nosotros que tenemos como un cierto miedo porque, bueno, es una carrera muy complicada y, bueno, esa sería mi pregunta. Okay. 1 second. Confirm. Okay. I think I understand the question. I'm still worrying why you haven't watched any of my films. Todavía me pregunto por qué todavía no viste mis películas. That was a joke. Okay, it's a serious question, obviously. So I'm trying to understand the context, which is, do you mean as a filmmaker, as a student, or do you mean generally within the country? ¿Te referís a las dificultades dentro del ámbito de la realización de películas o el contexto del ámbito como país entero, la situación del país? Okay, within the university. Get used to it. This is life. The job of the student is to complain. Bueno, bienvenidos a la vida. Sos estudiante. El trabajo del estudiante es quejarse. When I was at film school, I had no tutor for directing. I was there for 2 years, not one tutor. I still had to make films. I'm there for me, not for them. So my rule is always, when I was a student, I teach a lot at universities, and the teachers get a bit worried because I always say, your job is not to be there to please your professor. Your job is there to do your thing, to do whatever you want to do, to say what you want to do. So some of my student films, the teachers said were so boring, they fell asleep. It was only 7 minutes long. And the tutor said they went to sleep watching it. So I thought, okay, I think that's your problem, not my problem. And this is part of the thing about being a director. You have to have an ego, I think. So this is the job of being, like the question over there about being a film director, the job of being a student is there's never going to be perfect. There's always going to be something, there's going to be problems, there are challenges, not enough money, there's a lot of problems in the world. But you're lucky when you're a student, I would say, because you have freedom when you're a student to say and do and experiment. And for me, that's what I found very important. When I was at university, I don't have to worry about a movie star. I don't have to worry about, how I'm going to please my executive producers or someone. Your job is to push yourself into the unknown and challenge yourself with every film that you do, with everything, every
essay that you write, everything that you create, learn something new. Don't copy what you did in the past. And the problems are actually one of the things that are important for you to learn to deal with in life, right? When you're a student, you have challenges, and then when you leave, the challenges don't go away. So I think this is a safe space to deal with problems and to challenge tutors and to challenge yourself and your friends. And for me, when I look back, this moment when you're a student, when I was a student, was like the most exciting time, but it was never perfect. You know, it's very easy to sit in a bar smoking, in my day, everyone was smoking, drinking, smoking, complaining. And when I had lots of people in my class that would sit and moan and complain, I'd be like, I haven't got time for that, I've got things to do. I've got to come up with solutions. I've got to fix a problem in my project or something. So that's what I would say, is to try and turn that energy into something positive and not to worry, because we're going to have problems in life, right? They don't go away. This is a good, safe space to experiment and learn how to deal with those problems. Uno no estudia y uno no realiza para contentar al profesor. Uno está ahí para hacer lo suyo, decir lo que uno quiere decir. Y a veces uno hace cosas que son aburridísimas, que en 7 minutos logran dormir al profesor, y es como, no es mi problema, es problema de él, no mío. Y también uno necesita un poco ese ego, ¿no? Es el trabajo del estudiante, es empujar, es seguir haciendo, no sale perfecto, uno no tiene dinero, hay muchísimos problemas alrededor del mundo, pero en este momento ustedes tienen la suerte de que están en un espacio seguro, son estudiantes. Aquí tienen la libertad de hacer lo que quieren, de decir lo que quieren, de experimentar. Cuando yo estaba en la universidad, yo no me preocupaba por las estrellas de cine con las que tenía que trabajar o por contentar al productor ejecutivo que me estaba hablando en la oreja. Uno tiene que empujar, y tiene que empujar a través de situaciones desconocidas, uno tiene que desafiarse a sí mismo. Y cada vez que escribas un ensayo, cada vez que tengas que crear algo, aprende a hacer algo nuevo. No copies lo que ya hiciste antes. Hay que estar buscando nuevas maneras. Y en la vida vas a seguir teniendo problemas, siempre habrán problemas. Y uno tiene que desafiarlos. Como estudiantes, uno tiene la posibilidad, el espacio para poder hacerlo. Y cuando uno crece y en la vida, los problemas no se van a ningún lado, los problemas siguen ahí. Entonces uno tiene que desafiar a sus tutores, desafiar a sus amigos. Cuando yo miro hacia atrás, los momentos más emocionantes míos, muchos de ellos fueron durante la facultad. Y no eran épocas perfectas, las cosas que yo hacía tampoco eran perfectas. Y muchas veces me sentaba en el bar con mis compañeros, ahí fumando. Bueno, en su momento se fumaba, ahora no sé. Y todos los estudiantes lo que estaban haciendo eran quejarse. Es el deporte favorito del estudiante, es la queja. Y yo decía, yo la verdad es que no tengo tiempo para eso. Tengo soluciones que encontrar, tengo problemas que reparar, tengo proyectos que realizar. Así que lo que creo que es importante es eso, es experimentar, es salir, seguir persistiendo, porque los problemas no se van a ir a ningún lado. Good luck. That's the one thing I'd say. Good luck. Bueno, le agradecemos a Sid, la verdad que fue un lujo tenerlo aquí. Thank you. Sus películas seguramente en 100 años van a seguir siendo estudiadas, siendo vistas, nos van a seguir emocionando a las personas que las vuelvan a ver, tanto como nos emocionamos y vibramos con los relatos como lo hacemos nosotros en este momento y en este marco histórico en el que estamos aquí. Así que muchísimas gracias a Asif y una vez más, gracias por estar aquí en el equipo.